difícil que los niños pasaran de los 3 años de edad. Se morían por muchísimas enfermedades. Y entonces, particularmente en la iglesia católica, los católicos empezaron a celebrar. Si un niño llegaba a los 3 años, es como que ya la hizo, ya va a crecer y se va a desarrollar. Y empezaron a celebrar a los 3 años a los niños como una forma de reconocerle su niñez, pero a la vez decir, pues ya la hizo, ya no se nos va a morir a tan temprana edad. Y en un sentido, algo más o menos similar pasaba en el primer siglo, y los niños no se tomaban en cuenta porque en cualquier momento podían morir. Había mucha escasez de alimentos, había mucha pobreza, estaba Roma encima de Israel. Y había muchas situaciones ahí que tenían que ver con los niños, y por eso eran insignificantes. Hasta que se convertían en adultos a los 12 años, quiero aclarar, porque en la cultura judía no existe la adolescencia. O eres niño o te haces hombre, llegas a tus 12 años y haces tu bar mitzvah o mar mitzvah para hombres o para mujeres, y ya te convertiste en un hombre, ya te convertiste en una mujer, y entonces entras a la sociedad, pero porque empiezas a producir, y ahora sí ya eres valioso, porque ya trabajas, porque ya produces, porque ya traes para la casa. ¿Me están entendiendo qué valor tenían los niños y que tristemente a veces siguen teniendo hoy en día entre nosotros? Y mencionábamos una frase de un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que vivió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y él decía: la prueba de la moralidad de una sociedad es lo que hace por sus niños y por sus menores. Queremos saber si la moral de una sociedad es correcta, solamente basta con ver qué está haciendo esa sociedad por sus niños y por sus menores. Y tendríamos que analizar inclusive las iglesias y decir, bueno, ¿qué tan acertada es una iglesia? ¿Tiene ministerio de niños? ¿Aman a los niños? ¿Trabajan a los niños? ¿Les dan su lugar? ¿O no tienen un espacio para ellos? Porque eso nos hablaría mucho acerca de la misma moral de la iglesia. Pero como familia, ¿qué valor le damos a los niños? ¿Qué importancia tienen entre nosotros? ¿Me está entendiendo? Eso decía Bonhoeffer, y él decía: la prueba de la moralidad de una sociedad es lo que la sociedad hace por sus niños y por sus menores. Pero ¿se acuerdan que también les mencionaba que en arameo la palabra niño era igual a un esclavo o una persona sin valor? Era la misma palabra. Y entonces cuando Jesús toma a un niño, no sabríamos decir con certeza si estaba hablando de un niño, estaba hablando de cualquier persona insignificante, cualquier persona que no tiene valor. Esas son los grandes en el reino de los cielos. Aquellos que ustedes menosprecian y que hacen poco son los grandes en el reino de los cielos. Ahora, si estos niños eran, entre comillas, marginados o eran insignificantes hasta que no cumplían su edad de adultez, si estos niños, si eso pasaba con los niños que tenían casa, que tenían madre, que tenían padre, yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que pasaría con aquellos que no tuvieran una madre o un padre o que no tuvieran un hogar? O sea, si los niños de casa se veían como un cero a la izquierda, ¿cómo se veían los niños que no tenían casa? ¿Cómo se veían los niños que vivían en condición de calle? ¿Cómo se veían los niños cuyo padre o cuya madre había muerto ya? ¿Qué valor tenían ellos para la sociedad? ¿Y qué acaso no sucede hoy en pleno siglo XXI algo similar? ¿Qué valor tiene para ti el niño que te encuentras en un semáforo queriéndote limpiar un vidrio? ¿Cómo lo ves? Aquel que en un crucero te pide una moneda. Vamos a leer Marcos capítulo 10 del 13 al 16. Y dice así la escritura, Marcos capítulo 10 del 13 al 16, dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Vamos a leer los paralelos, Mateo 19, 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15 dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusieran sus manos sobre ellos y oraran por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse.
Y vamos a ver qué dice Lucas 18:15. Lucas 18:15 al 17 dice: cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de acercarnos confiadamente delante de ti, Señor. Y queremos pedirte, Señor, en esta tarde que tu Espíritu avive nuestros corazones, que tu Espíritu hable a nosotros, Señor, y que tu palabra sea expuesta a nuestra vida, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada y guarde y enseñe y transforme en nuestros corazones los principios que tú quieres, Señor, sembrar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, acabamos de leer el mismo texto en 3 libros distintos, porque les he estado enseñando también que los evangelios son sinópticos o son paralelos. Lo que tiene uno lo tienen al menos los otros 2, Mateo y Lucas en este caso. Pero hace 8 días hablamos acerca del divorcio, ¿se acuerdan? Y más o menos a propósito, para poder conectar el divorcio con la enseñanza del día de hoy, yo omití decir una cosa que voy a decir a continuación. Así que lo que voy a decir ahorita era para el sermón pasado, pero tiene que ver con conectarlo con el día de hoy. Una de las razones por las cuales Jesús defendió con dureza el que no se practicara el divorcio es porque en el primer siglo las mujeres no tenían valor en la sociedad. Este es un tema delicado y lo digo con mucho cuidado. Pero en el primer siglo las mujeres no tenían mucho valor en la sociedad, no tenían voz, no tenían voto, no heredaban nombre, no heredaban tierras, no ejercían oficio, su trabajo era ser madres y dedicarse al hogar, nada más. Entonces, si un hombre le daba carta de divorcio a una mujer y nadie más se volvía a casar con ella, esa mujer no tenía la oportunidad de ejercer un oficio, o con dificultad lo hacía, no tenía la oportunidad de tener propiedades, no tenía la oportunidad de tener tierras, no tenía la oportunidad de tener una casa, no tenía nombre ni renombre, no había nada que la respaldara. Así que una mujer divorciada, no vuelta a casar, era una mujer lanzada a la calle. ¿Sí entienden eso? Y una de las razones por las cuales Jesús tiene una posición tan firme para el no divorcio es frenar ese repudio, ese rechazo y ese abandono que había hacia las mujeres. Ustedes no las van a lanzar a la calle nada más porque sí. Ustedes no las van a dejar sin tierra, sin patria, sin heredad. Porque si una mujer era repudiada y era obligada a abandonar el hogar, ¿qué era lo que le quedaba? ¿Qué le quedaba a esa mujer? ¿Herencia? ¿Oficio? ¿Propiedades? ¿Poder adquisitivo? De hecho, las mujeres que encontramos en la Biblia que eran trabajadoras y eran empresarias no eran judías completamente. Una mujer que era obligada a abandonar el hogar por medio del repudio estaba obligada a desaparecer, a mantenerse como una mujer olvidada en medio de la sociedad. Así que bajo ese contexto y bajo ese entendimiento, Jesús tenía una posición firme, muy firme. No las divorcien, no las repudien, no las abandonen a su suerte. Es precioso ver a un Jesús restaurando la imagen de la mujer en toda la Escritura. Y bajo este entendimiento es que llegamos a este texto. Porque normalmente nosotros vemos a los discípulos como unos malvados que no dejaron que los niños vinieran a Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes se creen estos discípulos? Pero yo tengo una pregunta: ¿quiénes eran estos niños y por qué los discípulos no querían que esos niños se acercaran a Jesús? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Mira, si tú lees Marcos 10, versículo 13, en la traducción lenguaje actual, en TLA, que no la tenemos para proyectar, pero si tú lees esta porción en TLA, vas a encontrar algo muy particular que nos da un indicio.
las personas o la persona, el hombre o la mujer, o los hombres y las mujeres que trajeron a estos niños a Jesús, ¿qué creen que haya sido? ¿Hombres o mujeres? Porque la NTV y seguramente Reina Valera 60 dice: los padres trajeron a sus niños, ¿verdad? ¿Cómo dicen sus Biblias? Eran padres, hombres y mujeres, el lazo matrimonial juntos, estaban trayendo a sus niños. Pero déjame decirte, y no es coincidencia, bueno, no sé la pastora, pero ¿de quién era deber bendecir a los niños? Hoy leímos un texto al iniciar el culto en Génesis y nos dábamos cuenta que el deber de la bendición de los hijos no le correspondía al sacerdote, no le correspondía al fariseo, ni al saduceo, ni al maestro de la ley, ni al encargado de la sinagoga. La labor de bendecir a los hijos, ¿a quién le correspondía? A los padres varones. Era el padre varón el cual tomaba a su hijo y bendecía a su hijo. Y no nada más lo hacía en una ocasión ni en dos ocasiones, lo hacía cada vez que podía. Particularmente cada vez que iniciaban un Shabbat, ellos bendecían a toda la familia, los padres, pero era la labor del padre, era el trabajo del padre hacer esto. Pero en la traducción lenguaje actual, el versículo 13 dice: hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos las regañaron. ¿Quiénes eran? ¿Quién llevó a los niños a Jesús? Eran mujeres solas que no tenían forma o no tenían una figura masculina que bendijera a sus hijos. Entonces seguramente los discípulos veían a esos niños y sabían que esos niños venían de mujeres de dudosas procedencias. Quizás eran hijos de prostitutas, quizás eran hijos de un matrimonio no legítimo, quizás eran hijos de mujeres marginadas, olvidadas, divorciadas, lanzadas a su suerte. Y entonces quizás los discípulos, queriendo cuidar la figura de Jesús, ahuyentan a esos niños, pero Jesús le dice: esto no es así. Porque a Jesús no le correspondía bendecir a esos niños y esos niños tenían sus padres. Entonces vemos que los discípulos regañan a estas mujeres. Imaginemos cómo es que una mujer repudiada, o porque era una prostituta, o porque tenía hijos de un matrimonio no legítimo, quedaba manchada y estigmatizada por la sociedad. Ella y sus niños se hacían insignificantes para el pueblo, porque el pueblo se creía con una moral tan alta que no era capaz de voltear a ver a su hermano que tenía fallas morales. Y entonces, en medio de estos problemas, ella y sus hijos se hacían insignificantes. Era el labor del padre bendecir a los hijos. No los bendecía el sumo sacerdote, como ya les dije, no los bendecían los escribas, no los bendecían los rabinos, no lo hacían los fariseos. Eran los padres varones quienes tenían la obligación y el deber de bendecir a sus hijos. Pero si los niños no tenían padres, ¿quién los iba a bendecir? ¿Quién les iba a abrir sus brazos y les iba a extender el hogar nuevamente a ellos? Porque estos eran los niños que estaban trayendo a Jesús. Y entonces el texto cambia completamente. No son cualquier clase de niños, son niños que no eligieron estar en la situación en la que están. Son niños que son víctimas del sistema y de todo lo que eso implica. Estos eran los niños que estaban trayendo a Jesús. Eran niños marginados por los mismos discípulos, pero eran niños que para Jesús fueron bien recibidos y fueron amados. Y esto es lo importante. Esto es lo importante y es el primer innegociable que quiero compartirles el día de hoy. El primer principio y el primer innegociable que tenemos que aprender hoy es que Dios no hace acepción de personas. Jesús no hizo acepción de personas y nosotros no tenemos por qué hacer excepción de personas. ¿Me están entendiendo?
A Jesús no le importó el origen de sus niños, no les importó quiénes eran sus madres. Jesús no tuvo ningún problema con eso. Él los recibió y Él los recibió para bendecirlos. Mira lo que dice Hechos 10:34. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo, que Dios no hace excepción de personas. Veo con claridad que Dios no tiene favoritos. ¿Se acuerdan de ese momento donde el Señor le dice a Pedro que vaya con Cornelio, un gentil, para que le predique el evangelio? Tenemos también Romanos 2:11, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice: pues Dios no muestra ¿qué? Favoritismo, porque Dios no hace excepción de personas, porque Dios no tiene favoritos, porque Dios recibe a todos por igual. Y tenemos también Gálatas 2:6. ¿Qué dice Gálatas 2:6? Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectaba para nada, porque Dios no tiene ¿qué? Porque Dios no tiene favoritos. Y Gálatas 6:9. Efesios 6:9. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo, y el Señor, Dios, no tiene favoritos, porque el Señor Dios no hace excepción de personas. Y entonces vemos a un Jesús a quien vienen estos niños y Él no tiene ningún problema con recibirlos. Los discípulos sí, y eso que ya los habían regañado, ya les habían enseñado que había que ser como niños y que había que considerar a los niños y que había que servir a los niños. Parece redundante, pero así como los discípulos ocupaba que se les dijera 2 o 3 veces, así a veces nosotros ocupamos que nos digan 2 o 3 veces lo mismo. Porque el Señor no hace excepción de personas, no importa el origen, no importa la condición social, no importa si eres de Cayo, de familia acomodada, no importa absolutamente nada de eso. El reino es de ellos y el reino es de los que son como ellos. La pregunta es si nosotros podemos ser como esos niños. Porque el reino ya es de ellos, ya les pertenece a ellos. ¿Podríamos ser como esos niños? Porque la otra pregunta es: ¿cómo son esos niños? ¿Qué característica tiene Jesús acerca de estos niños que es tan importante? Mira lo que dice el versículo 15, Marcos 10:15. Dice: les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. ¿Qué tienen esos niños que no tengamos nosotros? ¿O qué tienen esos niños que no tengan los grandes? Que el Señor Jesús lo exalta hasta lo sumo y dice: hay que ser como ellos. ¿Qué hay ahí? Los niños reciben el reino de Dios. Los niños lo reciben, lo añoran, lo esperan, lo comprenden, lo viven. El problema es que al menos llevamos un mes, 4 domingos, este es el 5º domingo, enseñando principios acerca del reino, y seguramente dentro de nosotros algunos todavía batallamos para aceptarlos, todavía batallamos para recibirlos, todavía batallamos para ponerlos en práctica, porque no tenemos un corazón como los niños para recibir el reino. ¿Me están entendiendo? Porque se nos pide que hagamos algo, se nos exhorta que hagamos algo y no tenemos el corazón para eso. No hay un corazón para recibir la palabra, no hay corazón para recibir una exhortación, no hay corazón para recibir el mensaje. Sin embargo, estos niños confían, ellos reciben, ellos aceptan el reino, no por una mera conveniencia. Ellos reciben el reino porque su corazón es puro, porque su corazón no está contaminado, porque su corazón está dispuesto a asumir, a aceptar las reglas y los principios del reino. Que tú le dices a un niño: oye, no hagas esto. Él no pregunta, él solamente obedece. Tiene ese corazón de aceptar el reino, tiene ese corazón de entender lo que es correcto, tiene ese corazón de entender lo que es justo. Sin embargo, posiblemente nosotros no lo tengamos o batallemos con ello. Así que tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos nosotros para aceptar el reino de los cielos?
Porque Jesús está señalando que los niños no tienen ningún problema con recibir el reino. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? ¿Porque somos necios? ¿Porque tenemos un corazón duro? ¿Porque hay cosas que nos convienen y que no son parte del reino? ¿Porque hay cosas que nos interesan más que agradar a Dios? ¿Porque tenemos más amor al dinero, a la fama, al poder, a la posición, al yo, al ego? ¿Por qué tenemos dificultades para asumir o para aceptar el reino de los cielos entre nosotros? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos nosotros para aceptar el reino? Y como lo dije ya, justamente estos mandamientos, estos innegociables que ya enseñé y que hemos estado enseñando, nos cuesta aceptarlos. Nos cuesta asumir posiciones de servicio, nos cuesta asumir posiciones de amor, nos cuesta asumir posiciones de entrega a los otros. Porque nuestro corazón se nubla y se hace soberbio y nuestro corazón se llena de tinieblas. Entonces sí, nos hace más falta ser como niños. Nos hace tanta falta llegar a ser como niños otra vez. ¿Y qué dice el texto bíblico? Regresamos ahí a Marcos 10 y dice: cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Versículo 16. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus brazos sobre la cabeza de ellos, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Los bendijo. Aquellos niños a los cuales la sociedad los tenía como malditos, como faltos de oportunidad, porque eran bastardos, porque eran ilegítimos, porque venían de una situación dudosa, por lo que tú quieras. Aquellos niños que aparentemente habían nacido para no brillar, para no tener una voz, para no tener un corazón, para no soñar, para no ser bendecidos por Dios, Jesús los toma, pone sus manos sobre sus cabezas y los bendice. Yo no sé si tú algún día te has sentido así. ¿Por qué no tienes un padre? ¿Por qué no tienes una madre? ¿Por qué tus padres se divorciaron? Porque algún día alguien te dijo que fuiste un producto no deseado. Y entonces caminamos con esos fantasmas, caminamos con esas sombras detrás de nosotros, haciéndonos creer que no valemos, que no hay razón, que no hay propósito para nuestra vida. Sin embargo, leemos este texto y nos llenamos de esperanza al saber que el Señor Jesús nos ama, nos acepta, nos recibe, nos bendice. Entonces vemos a un Jesús que recibe a estos niños y los bendice. Y esto es nuestro segundo innegociable para el día de hoy. El primero es que Dios no hace excepción de personas. Y si Dios no hace excepción de personas, yo no tengo por qué hacer excepción de personas. El segundo es, si el Señor está dispuesto a bendecir a todos, yo tengo que estar dispuesto a bendecir a todos. ¿Sabes por qué? Porque bendecir, porque hablar bien, porque dar, porque entregar es parte del reino de los cielos también. Bendecir es parte del reino de los cielos. ¿Y qué es bendecir, hermanos? ¿Qué es bendecir? Bendecir es una palabra que en la cultura judía hebrea se viene usando desde el principio de la creación, desde el Génesis, cuando dice: y vio Dios que lo que hizo era bueno en gran manera. ¿Y qué hizo Dios después de ver que era bueno? Lo bendijo, declaró un bien sobre ellos, declaró bendición, abrió las ventanas de los cielos y trajo todo lo necesario para proveer a esta situación. Entonces Jesús recibe a estos niños y los bendice. Bendecir es más allá que hablar bien nada más, porque cualquiera puede hablar bien en tu cara y hablar mal a tus espaldas, ¿verdad? Es la esencia, pero en un sentido,
Bendecir tiene que ver, en el original, la palabra baruch tiene que ver con poder crear salud o dar algo saludable o entregar algo bueno al otro. Así que yo puedo bendecir económicamente, yo puedo bendecir con una oración, yo puedo bendecir con una palabra, yo puedo bendecir con un gran deseo, yo puedo bendecir con una actitud de estar presente, estar ahí, abrazar a alguien. Puedo bendecir de muchas maneras, ¿se dan cuenta? Porque puedo aportar, puedo hacer que su salud, que su bienestar crezca. Y cuando yo hago eso, estoy bendiciendo. Estoy bendiciendo. Ahora, quiero darte un dato curioso ya para empezar a terminar. Y es que la bendición y la maldición acá en el mundo occidental no es la misma a la bendición y la maldición como se concibe en el mundo occidental. Oriental, perdón. Nosotros acá estamos tan acostumbrados, nuestras raíces, nuestra cultura está tan acostumbrada al misticismo y a las maldiciones y los maleficios y declarar cosas malas, que pensamos que bendecir es hacer un bien y maldecir es hacer un mal, ¿verdad? Pero en la escritura, al menos en la cultura de Dios, maldecir ni siquiera es hacer algún mal, es simplemente privarte de un bien, es frenar las bendiciones. Y eso es algo muy interesante porque a veces nos asustan estos temas de la bendición y la maldición, pero tenemos que entender que la bendición es que Dios provea y sigue estando, sigue entregando todo lo necesario para nuestro bien, pero la maldición es que eso no esté presente. No es que Dios nos haga un mal, no es que Dios te meta la pata y tú te caigas y no se trata de eso, no se trata de que Dios esté enojado con nosotros o que Dios se empecine en que nos vaya mal. Dios no tiene ninguna necesidad de hacernos mal. Y tiene un gran deseo y un gran corazón de hacernos bien, de bendecirnos. Por eso digo que en la cultura bíblica el bendecir es como hemos dicho ya, el dar, el enriquecer la salud del bien, la propiedad. Pero para el Señor la maldición es simplemente retirar el bien. No tiene necesidad de hacerte más. Y eso en un sentido es liberador, pero a la vez también tiene que ayudarnos a hacernos entender que nosotros no tenemos por qué andarle haciendo mal o maldición a alguien más cuando el Señor no lo hace. ¿Me explico? Jesús recibe a estos niños y los bendice. Y este es otro no negociable de parte del reino de Dios. El Señor nos ha llamado a nosotros para bendecir y no para maldecir. El Señor nos ha llamado a nosotros para hacer de bendición a otros y no de maldición. Y vemos aquí a Jesús dándonos el ejemplo y mostrándonos cómo es que podemos bendecir a otros. Mira lo que dice Lucas 6, 28 al 29. Bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa, porque el reino de los cielos así es. Por eso nos hace falta ser como niños, porque a mis 28 años, a mis 30 años, a mis 50 años, eso me escandaliza, eso me incomoda. ¿Cómo voy a ponerle la mejilla al otro? ¿Cómo voy a ofrecerle también mi abrigo? ¿Cómo voy a permitir que aquel que me señala, me critica y se burla de mí, lo voy a dejar que lo siga haciendo? No, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos un corazón así? Muy carnal, muy visceral. Sin embargo, el Señor nos invita a ¿qué? Bendecir. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. ¿Qué es hacer el bien? Es bendecir. Hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Nuestra tarea como cristianos y seguidores de Jesús es bendecir y no maldecir. Es buscar hacerle un bien a todos. Y sí dice, en especial a los de la familia de la fe, pero está diciendo que a todos. El Señor Jesús no se puso a pasar una lista. Vamos a ver si cumplen los requisitos para entonces yo bendecirlos. No. Él fue espléndido en hacerlo y bendijo a esos niños cuando nadie en la sociedad se atrevía a verlos.
a tratarlos con dignidad, mucho menos a bendecirlos. Jesús lo hizo y la invitación de Él en esta tarde a nosotros también es bendecir a todos. Así que estos son los dos no innegociables que quería compartirles con ustedes el día de hoy. El Señor no hace excepción de personas. Dígalo conmigo, el Señor no hace excepción de personas y yo tampoco debo. Dígalo, y yo tampoco debo. El Señor bendice a todos y yo también bendigo a todos. Qué difícil, ¿no? Ahí en el semáforo cuando ves uno que de plano no avanza, nos cuesta, me cuesta. Vemos a alguien que ya nos la jugó y ¿cómo lo bendices? ¿Cómo le declaras un bien? Pero por ahí dicen que de la abundancia de lo que está acá adentro habla la boca, ¿no? Y dice la Escritura también que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, no es lo que entra. Entonces no dejemos que lo que alguien más suelta sobre nosotros nos contamine, porque lo que nos contaminará realmente será el cómo respondemos a esas situaciones, ¿verdad? Dos innegociables: Dios no hace excepción de personas y el Señor Jesús bendijo a todos, aún en la cruz, aún a los que lo estaban crucificando, aún los que clavaron su costado. Padre, perdónalos. ¿A poco eso no es una bendición? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, de tomar estos principios para nuestra vida y para nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos, y no solamente lo sabemos, lo creemos y lo hemos experimentado. Tú no haces excepción de personas. Hemos visto tu mano obrando en favor nuestro, aun cuando hemos caído, aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos sido incompetentes, aun cuando la demás gente de este mundo nos miraba mal. Tú nos miraste con amor y nos bendijiste, Señor. Gracias, Señor, porque tu bendición está a nuestro alcance. Gracias, Señor, porque no importa de dónde venimos, Señor, tú nos recibes, Señor, tú nos abrazas y tú nos bendices. Y en esta tarde no solamente nos sentimos aludidos y no solamente oramos con gratitud, también traemos esta petición delante de ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón igual. Ayúdanos a tener un corazón que no haga excepción de personas y un corazón capaz de bendecir a otros en plenitud. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén.